Hola, buenos días. ¿Se escucha? Profe. Hola, profe, sí. Hola. Yo creo que somos los que estamos. ¿Alguien que haya quedado con alguna duda de la clase anterior? ¿De que era una unidad equivalente o algo de ese orden? Sí, profe, yo tengo una duda en el Alonso. método de los 4 pasos. El Ajá, último, el punto 4, el costeo de inventario, ajá. usted ¿Qué era? escribió, multiplico el costo por unidad equivalente, por el número Ajá. de unidad equivalente. Claro, el Aparecemos en número la de pizarra, unidades era esto. equivalentes por el costo de unidad equivalente. Ya, perfecto. Pero por el costo de la unidad equivalente, Claro, tal cual. gracias, profe. ¿No hay de qué? ¿Alguien con otra duda? Consulta. No, Para la prueba. Maximiliano, perdón, ¿qué cosa? Para la prueba, ¿hasta qué parte entraría más o menos? Hasta la última clase, hasta costo, volumen, utilidad con un producto. Ya, gracias. Ya, entonces miren, en la sección de costeo por proceso tenemos el set de ejercicios que obviamente como siempre tiene muchos más ejercicios de los que nosotros normalmente hacemos y partamos con uno más simple, que no tiene daño y después vamos a ir avanzando en complejidad para entender el modelo, el método de 4 pasos. ¿Sí? Entonces hagamos el uno. Decía, el mercado de licores en una determinada capital está cautivo por unas cuantas empresas. Para romper este oligopolio, la compañía Tutrago S.A. lanzará el que espera sea su producto estrella, el vodka alta mar. La empresa produce en 2 departamentos. En el primero se destila y produce el vodka y en el segundo se embotella y guarda en las cajas. El vodka se produce en el primer departamento con 3 tipos de materiales: papa, que se pone al principio del proceso, luego se coloca el aguardiente gradualmente mientras avanza el proceso y finalmente se echan todos los aromatizantes y saborizantes cuando el producto lleva el 80% del proceso. Los recursos utilizados durante el periodo en el primer departamento corresponden a estos valores para papa, aguardiente y aromatizantes y saborizantes. En el segundo departamento se pone la botella al principio del proceso. Se van estampando logos y colores en la botella uniformemente a través del proceso y al finalizar el proceso se coloca en la caja. Los recursos utilizados en este periodo, en el segundo departamento, corresponden a esto en botella, esto en pintura y logos y colores y eso en cajas. La empresa ha estado produciendo en pequeñas cantidades para las múltiples degustaciones, fiestas y eventos de los que ha sido partícipe últimamente. Con esto ha logrado posicionar el nombre y la marca en la mente de los consumidores. La firma, además de posicionarse como marca, ha logrado mejorar sus procesos y hacerse especialista en lo que hace con una política de OTP, optimización total de procesos, por lo cual no presenta ningún tipo de daño en su producción, ni normal ni anormal. Las unidades que entraron al primer departamento fueron 47.500. No había inventario inicial y en el segundo departamento existían al comienzo del proceso 14.000 unidades existentes, valorizadas a un precio promedio de 3.328 cada una. De este costo, se sabe que el 40% corresponde a botellas, el 40% a pinturas y logos y el 20% fue transferido del departamento anterior. La información fue entregada por el anterior contador antes de que muriera de coma etílico en la fiesta de fin de año. Las unidades del inventario inicial se encontraban en diferentes terminaciones. Habían 3.000 al 20%, 6.000 al 40% y 5.000 al 70%. Además, se conoce que las unidades que quedaron en proceso estaban en un 60% en el primer departamento y en el segundo en un 25% la mayoría y al 50% las otras 8.000. Las unidades traspasadas al segundo departamento fueron 40.000, mientras que las botellas finales de vodkas en sus cajas fueron 35.000. Para posicionar la empresa con una estrategia comercial totalmente sólida y no ser intervenida por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia o la Fiscalía Nacional Económica por cobrar precios depredadores, es decir, bajo los costos de producción, es necesario que entregue la siguiente información. A. Un esquema detallado del proceso
B, el valor del inventario final de productos en proceso, productos transferidos y productos terminados con promedio ponderado, y la utilidad por la venta de 35.000 unidades a un precio de 9.900 la botella. Entonces, me voy a ir a la pizarra. Voy a agrandar la pizarra. Entonces, voy a resolver, obviamente, primero la letra A. Voy a ocupar todos los datos que tenemos acá. Entonces, voy a decir más o menos lo siguiente. Tenemos un proceso, esto es la letra A. Bueno, voy a poner además de ejercicio 1 por si acaso. Tenemos un proceso que ocurre en 2 departamentos. Voy a hacer esa flechita más abajo. Ejercicio 1, letra A. Entonces tenemos un proceso que ocurre en 2 departamentos, que tenemos aquí el departamento 1, llamémoslo en el departamento en que se procesa, y en el segundo departamento se embotella, al parecer. Entonces voy a poner aquí destilado, y acá embotellado. Embotellado. ¿Sí? Ya. Después, ¿qué te dice? Te dice, al principio del primer proceso se coloca la papa. Entonces voy a colocar aquí. Al inicio del proceso, digamos al 0% de avance, se coloca la papa. Gradualmente se coloca el aguardiente. Entonces voy a poner acá lo que nosotros llamábamos los recursos homogéneos o uniformes, que en el fondo se van colocando a través de todo el proceso productivo. Aguardiente. ¿Sí? Y te dice que se echan todos los aromatizantes y saborizantes cuando el producto lleva el 80% del proceso. Entonces, más o menos por aquí, aromatizantes y saborizantes. ¿Sí? ¿Qué otra información tenemos? Te dice cuántos fueron los recursos consumidos. Te dice que en el segundo departamento, ya, voy a poner acá entonces. Al principio se coloca la botella. ¿Sí? Después te dice que se van estampando logos y colores en la botella uniformemente a través del proceso, y al final se coloca la caja. Entonces voy a colocar aquí. Al 100% de avance, caja, y uniformemente a través del proceso productivo vamos a colocar los estampados y colores. ¿Pero siquiera A y S? Aromatizantes y saborizantes. Ya. Profe, los recursos homogéneos son los que siempre van como gradualmente en el proceso, ¿cierto? Tal cual. Como que Ya. se avanzó el 20, tiene el 20 y así sucesivamente. Ya, gracias. Aromatizantes y saborizantes. Sí. Y te decían de nuevo cuáles eran los costos de. Producen pequeñas cantidades, etcétera. Entonces, las unidades que entraron al primer departamento fueron 47.500. ¿Sí? Después, ¿qué más te dice? Te dice que no había inventario inicial. Entonces voy a colocar que esto, 0 unidades. ¿Sí? Después te decía,
En el segundo departamento existían al comienzo del proceso 14.000 unidades existentes valorizadas a un precio promedio de 3.328. Entonces aquí había inventario. Y ahí te dice que las unidades del inventario inicial se encontraban con diferentes terminaciones. Había 3.000 al 20%, lo voy a ir anotando aquí. 3.000 al 20%. El arroba significa al, en inglés clásico. 6.000 al 40% y las restantes 5.000 al 70%, perdón. ¿Sí? En el fondo no he hecho todavía ningún cálculo, solo estamos copiando el enunciado que estaba disponible en el ejercicio. ¿Sí? Después te dice que las unidades que quedaron en proceso estaban al 60% de avance en el primer departamento y en el segundo una parte a 25% y la otra 50%. Entonces vamos a decir, aquí quedó una cantidad de unidades que no conocemos en ese caso y que está con un avance del 60%. Entonces, todavía no sé cuántas, pero están al 60% de avance. Y en el otro caso, en el segundo departamento, tenemos que las que quedaron acá están algunas al 25%, que te dice la mayoría. No sabemos cuántas son, sabemos solamente que son más que 8.000 y las restantes 8.000 quedaron con un avance del 50%. ¿Se entiende? Si alguien se pierde en el dibujo, me detienen. ¿Sí? Como el primer ejercicio que hacemos para entender. Yo me perdí, profe. ¿Dónde? En el 60% del destilado y el 25 y el 50 del embotellado. Ya. Te dice en el 1, 2, 3, 4. En el sexto párrafo te dice que quedaron unidades con cierto avance. Te dice que quedaron alguna cantidad que no sabemos a 60% de avance. Entonces, como digamos que de momento esto es una incógnita. Y acá te dice después, en el siguiente departamento quedó una cantidad que no sé, pero que sé que es la mayoría, al 25%, y hay otras 8.000 que quedaron al 50%. Entonces, en el fondo, el primer caso es más simple porque tengo un solo tipo de inventario final, las que avanzaron un poco más de la mitad. Pero en el otro caso tengo una parte que avanzó un cuarto del proceso productivo y luego tengo las otras que avanzó el 50% del proceso productivo. Ya, perfecto. ¿Y en qué se diferencian las del 25 y el 50 con las otras del 20, el 40 y el 70? Las del 20, las del 40 y el 60 son el inventario inicial de productos en proceso. Entonces digamos que eran las que estaban a principios de mayo. Y este es el inventario final de productos en proceso, las que estaban a finales de mayo. ¿Entiendes? Lo mismo acá. Entonces, las que nosotros queremos contabilizar es el inventario final de productos en proceso, no el inventario inicial, porque como indicamos en la clase anterior, como vamos a ocupar promedio ponderado, vamos a mezclar las del inventario inicial con las del periodo y va a quedar algo entre medio. Profe, disculpe, Ya, perfecto. Gracias. que me hace sentido lo que usted explica, pero cuando no se completa el 100% me genera ruido. Por ejemplo, está bien que se hayan el 60% de la unidad, pero ¿qué pasa con el otro 40%? Asumo que se venden, se pierden. No, pues están en proceso, pues por eso son Ya. productos en proceso. O sea, hay algo que todavía no habíamos visto hasta este momento del curso. Esa unidad es imposible vender, pues. Imagínense que ese todavía no es ni siquiera vodka en el departamento de destilado y acá no es una caja o no es una botella que esté empaquetada, entonces esté imposible venderla. Es solamente como que hay en los toneles vodka por terminar de prepararse, ¿se entiende? O es como vino en las barricas y aquí son botellas a medio llenar, pero no le he puesto la caja y no le he puesto la tapa y no le he puesto ciertas cosas, no se pueden vender en proceso.
¿se entiende? Pero esas, como quedaron en proceso a finales de mayo, invento, en junio van a iniciar y van a avanzar el 40% que les falta, el 75% y el 50%, y van a ser terminadas. Listo, gracias, profe. ¿No hay de qué? ¿Sí? Entonces después te decía ya, las unidades traspasadas al segundo departamento fueron 40.000. Entonces fíjense, las que salen del primer departamento durante este periodo, por eso que nosotros, fíjense que en el fondo lo que uno trata de hacer aquí, porque la complejidad de un sistema de costeo por proceso es de flujo continuo. Entonces hemos dicho, mira, estas mega empresas que tienen super fábricas, les es muy costoso de tener las máquinas. Entonces la empresa todo el rato está produciendo. Pues entonces tú dices, mira, es que no me puedo parar a ver cuánto costaron. Ya. Entonces lo que hace la empresa para simplificar la realidad y tener que obtener el costo de los productos es como que hace un corte. Es una foto que estamos sacando de la empresa ese día. Ya, porque en realidad tú dijiste, mira, las unidades están al 60% de avance, pero mientras yo meto esto al programa informático o meto esto al Excel, ya van en el 65%. Bueno, es que tú sacaste una foto en un momento del tiempo para obtener los costos. Generalmente al cierre contable, una vez al mes, al trimestre, al año, lo que sea. Claudio. Profe, no entiendo por qué le es costoso pararla como la producción. Como por ejemplo el negocio del petróleo. ¿Ya? O sea, Como que eso no lo entiendo. pero ¿en qué sería comparable al negocio del petróleo? Perdón. O sea, que por ejemplo el petróleo, tengo entendido que parar la producción era muy difícil. Entonces lo que ocurrió era que seguían produciendo y al final los precios llegaron a negativos. Ah, ya. Hay varias cosas. Primero, claro, en mega empresas es mucho más caro parar que seguir produciendo a pérdida. Entonces, eso al petróleo depende de dónde. Porque, por ejemplo, para los rusos es más barato de extraer el petróleo que para el Medio Oriente. Entonces, algunos, por ejemplo, a $22 no era conveniente en el fondo económicamente obtenerlo porque lo extraía por $25. Pero para los rusos, si no me equivoco, era algo así como $18, $17 el costo de extracción, porque tienen mayores economías de escala, porque en realidad el recurso está más cerca de la superficie, entonces tengo que perforar menos. Hay millones de razones. Pero entonces para algunos era económicamente factible, para los otros no. Por ejemplo, a la minería, al del cobre le pasó esto durante casi todos los años 90. El cobre valía menos de $1 la libra y el costo de extracción era 1,1. Pero tú dices esto, es como LAN en este momento, que se acogió a la quiebra ayer. ¿Sí? Uno dice, mira, ¿prefiero tener el avión parado o prefiero tener el avión con 5 pasajeros? Con 5 pasajeros seguro que voy a pérdida, pero si lo tengo parado genero 0 flujo de caja. Entonces podría ser que la empresa está dispuesta a perder en ciertas unidades para obtener liquidez, caja. Entonces eso le pasó a la empresa durante mucho tiempo. Entonces tú, por ejemplo, vas a una liquidación. Bueno, si la liquidación es 70% descuento, 80% descuento, es obvio que el que está vendiendo esa liquidación pierde plata en esas unidades, pero hace caja y se deshace del inventario. Si no, no tengo forma de cómo guardar el inventario. Y eso fue lo que le pasó a las empresas petroleras. Primero, no es exacto que el precio de mercado, digamos, spot, fuese el precio negativo de lo que ocurrió hace algunas semanas. Más bien, no es como que si yo fui a comprar un barril de petróleo, a mí me hubiesen pagado plata por recibir el barril. Es que los contratos futuros, que no es un derivado, suena más sofisticado, pero en el fondo decía, mira, si tú compraras este contrato hoy día, yo te entrego en 3 semanas más tu barril de petróleo. Entonces, es con despacho en el futuro, se transaron a precio negativo, porque las empresas petroleras no podían frenar, o sea, piensen que si tú tienes un pozo petrolero del que está saliendo petróleo, para frenar tengo que taponar el pozo petrolero. O sea, cuando yo tengo que parar la faena minera, tengo que desmantelar esto. Por eso que en todas las mega
empresa y particularmente en los recursos naturales existe el valor presente de la provisión por desmantelamiento. Entonces, yo tengo un pozo petrolero en la mitad del mar, si yo dejo de extraerlo, genero un derrame petrolero gigantesco que puede ser carísimo. A British Petroleum le costó $10.000 millones en los años 90. Entonces la empresa dice, mira, podría empezar a vender, sí, pero nadie quiere petróleo. Era un solo tipo de petróleo, el petróleo WTI, el de West Texas, ¿sí? Eso significa WTI. El Brent, que es el que se vendía en Inglaterra, no había ese problema. ¿Por qué el precio llegó a ser negativo, lo cual parece ser altamente ilógico, pero ya ocurre? Tú tenías bodega para tener invento, 2 millones de barriles de petróleo, y lo tenías copado, y tengo que seguir produciendo, por todas las razones antes explicadas, pero porque además parar las máquinas significaría que la próxima vez que no tengo a nadie que sepa cómo prenderlas, porque como no las prendo todos los días no tiene sentido. Imagínense, mega turbinas, explotaciones, que necesitan una programación específica de temperaturas, que necesita así un experto carísimo. Bueno, yo la aprendo una vez en la vida y después viene a hacer el mantenimiento, el experto de la empresa y listo. Y voy haciendo programadamente el mantenimiento, no las paro todo al mismo tiempo y le digo, no vengan la próxima semana porque está en mantenimiento, sino que voy parando ciertas cosas para no detener la faena. Entonces, bajo esa lógica, para ti es muy caro porque alguien las va a tener que reiniciar, que no lo tengo contratado. Si lo ocupo una vez cada 5 años, ¿a qué lo voy a contratar? ¿Se entiende? Entonces, bajo esa lógica, para las empresas le es muy poco probable, digamos. No es imposible, pero es altamente poco probable que las empresas muy grandes que tienen economías o que necesitan generar economías de escala muy grandes se detengan. Entonces, en esos casos, lo que llegó a pasar y que fue a menos $32 fue que yo le pagaba a alguien para que se llevara los barriles de petróleo, porque no tenía dónde llevarlo. Y porque además justamente en Texas, por eso insisto que en Inglaterra no pasaba lo mismo, en Texas no había 1 metro cuadrado de bodega de donde colocarlo. Entonces tuve que decirle a alguien, ven a buscarlo. ¿Cuánto? $32 por barril. ¿Entiendes? Es como un poco la simplificación y por eso que al final terminaron, por ejemplo, los megabarcos cargueros, en vez de subir los containers, dijeron, bueno, esperemos 3 semanas acá y lleno de barriles de petróleo. Y ahí está el negocio. Porque después, al otro día, cuando ya como el exceso de petróleo que nadie podía inventariar, entonces que se inventó espacio, o lo transportaste, no sé, a Luisiana, más arriba, hacia Chicago, no sé, en alguna parte de Estados Unidos, bueno, yo pagué $32 para que me sacaran eso en las próximas 3 semanas. Pero después, a los siguientes días, ya el precio se volvió a recuperar a algo lógico, en el fondo positivo, y ya llegó a los $18, $20. ¿Sí? Entonces, más o menos esas son las razones de por qué no frenar. Vale, profe. Tengo una duda. Ajá. Lo digo. ¿Quién dijo tengo una duda? Ay, yo, sorry. Tengo una duda. Del destilado Ajá. tienen que salir al 100% para poder pasar al embotellado, ¿no? Claro, porque en el fondo si no tengo, como que si todavía no ha terminado el producto en destilarse, es imposible que lo embotelle. Pero entonces, ¿por qué hay como inventario final que está al 60%? Si es Porque que... ese no está terminado. En el fondo, miren, es buena pregunta eso. Como que este inventario quedó aquí. Inventario final de producto en proceso al 60. Entonces, cuando parta el siguiente mes, estas unidades van a seguir avanzando. Y Ah, entonces ya, las perfecto. que Eso es parta lo el que siguiente mes van a terminarse después que estas que ya están bien avanzadas, pero todavía no están terminadas. Entonces, de ese 7.500, que es como la diferencia entre lo que entró al destilado y salió el destilado, es lo que quedó como en la mitad del proceso. Ajá. Ya, perfecto, gracias. Entonces, miren, acá voy a hacer el mismo, dado que esta pregunta es bien buena. Digamos que acá tenemos un inventario final de producto en proceso al 25 y otro quedó más o menos acá en la mitad. Bueno, más chueca la línea. Inventario final de producto en proceso al 50. ¿Sí? Entonces, de nuevo,
el próximo mes, cuando se inicien las 8.000 unidades que quedaron al 50% en el segundo departamento, se van a terminar primero que las que quedaron al 25%, que se van a terminar segundo. Y después van a las 40.000 o las que sean del siguiente periodo se van a terminar. ¿Sí? Entonces, voy a ver si se nos quedó algún dato. Departamento allá. Y las botellas finales de vodka en sus cajas fueron 35.000. O sea, terminadas, hay 35.000. ¿Sí? Entonces, tener este diagrama de flujo del proceso productivo es súper importante para efecto de los ejercicios, para la empresa en la práctica, tener bien identificado, porque fíjense que esto es simple. Para la empresa podría ser altamente más complejo porque se separan y se van en dos al reproceso, a que tengo 4 departamentos, 5 líneas de producto, etcétera. Tener esto, y con varios recursos, tener esto claro es súper importante para la empresa. Alonso, Una pregunta. Maximiliano. Que sale que ya al final nosotros tenemos 35.000 unidades terminadas Ajá. del proceso embotellado Ujú. y tenemos que 8.000 quedaron en el 50%. Ujú. Entonces, como haciendo los cálculos entre los 35 y 40, deberían quedar 5.000 solamente. De nuevo, a ver. Que, o sea, terminamos 35.000 unidades de las Ajá. 40.000 que nos llegó el destilado. Ajá. Entonces nos deberían sobrar 5.000 y nos sale que hay 8.000 que quedaron en el 50%. No. Falta las unidades del inventario inicial, porque tú ya tenías unidades que estaban Ya. ajustadas. Ahora vamos a ir a ese cálculo. Alonso. Profe, Ajá. profe, Ujú. esa unidad del inventario inicial, las 3.000, 6.000 y las 5.000 del departamento 2, el 20, el 40 y el 70% son las terminaciones que tenían. Claro, tal cual. Ya, perfecto. ¿Sí? Profe, ¿y qué pasa con las 14.000 unidades que uno empezaba o sea, que tenían en el inventario, o con las que empezaban en el departamento 2 que habían operado ahí en el enunciado? 14. Esas son las 14. 3 más 6 más 5 suma 14. Ah, ya, corresponden a esas también. Claro, que Ya, te dice cuál es el costo promedio, porque ahora vamos a hacer la diferencia entre que si me dicen cuánto costaron las del 20, las del 40 y las del 60, o todas juntas, no sé, pues da lo mismo, porque justamente nosotros estamos ocupando costo promedio ponderado. Entonces, no es relevante en el fondo para calcular el costo promedio si unas te costaron 100, la otra 108, la otra 105, no sé, todas en promedio costaron 106. Ujú. Ah, ya, perfecto. Sí. Entonces, fíjense, ¿Sí? Perdón, alguien iba a preguntar algo. El costo promedio ponderado es independiente de la línea de producto. ¿Qué Sí. pasa si una empresa tiene 3 líneas de productos diferentes? Podría ocupar FIFO en uno y promedio en el otro, es cierto. Podría ocupar inclusive promedio en algún departamento y FIFO en otro departamento, de la misma línea de producto. Porque en el fondo, aquí la empresa puede decir, mira, en un departamento son todas iguales y trabajamos con un producto que no ha cambiado nunca de precio, promedio, pues simplifícate la vida, porque eso es suficientemente exacto, no necesito más exactitud. Pero en otra digo, no, mira, produzco con petróleo, entonces tú haces, no sé, alquitrán para pavimentar. Bueno, entonces tú vas a decir, bueno, yo tengo aquí un precio que un día es 20, el otro día es menos 30, el otro día es 5, no sé, pues entonces quizás necesito algo más de precisión, FIFO. Entonces la empresa podría tener, de acuerdo a cómo varía el costo de los insumos productivos, o FIFO en un departamento y promedio ponderado en otro departamento. Solo para nuestros efectos prácticos acotados del curso, solo vamos a ocupar promedio ponderado, pero no quita que la empresa pueda tener FIFO en la realidad. No puede tener LIFO por las razones que vimos en la clase pasada, pero podría ocupar FIFO, no LIFO. ¿Sí? Entonces, miren, para terminar el diagrama, lo que deberíamos hacer es el balance del flujo físico. Entonces voy a decir, nosotros dijimos en la clase anterior, lo voy a poner en otro color. Voy a poner con azul. Dijimos,
todas las unidades que entran más el inventario inicial de producto en proceso debería ser igual a ¿qué cosa? A las unidades que salen buenas, digamos, más el inventario final de producto en proceso, es decir, las que quedan por terminar, más ¿qué cosa? ¿Las malas? Las dañadas. Listo. Entonces voy a poner inclusive, mira, unidades dañadas normales y unidades dañadas... espera. Me corrí porque tengo la ventanita. ¿Sí? Podrían haber otras cosas, por ejemplo, podría haber también que otra falla productiva, nosotros no quisimos entrar más allá, pero podría ser que se expandan las unidades. Entonces tú dices que yo tenía pintura, mi leche agua y ahora tengo el doble de litro, expansión. O podría ocurrirte al revés. Tú podrías decir, mira, yo trabajo en la industria textil, entonces lo primero que tengo que hacer para empezar a fabricar cualquier cosa en ropa es lavar la tela. Y si lavo la tela, ¿qué le va a pasar a la tela? ¿Alguien sabe? Se contrae. Contracción. ¿Se entiende? Entonces tenía 100 metros de tela, la lavé y me quedaron 97. Listo. Una parte de la falla productiva, y fíjense que eso es inherente, no puede evitar que ocurra ese proceso físico, es que se contraigan o se expandan. Entonces tú dijiste, mira, puse 100 kilos de tantas materias primas y me salieron 80 toneladas métricas, no sé, podría ser bastante más complejo en la realidad, en que tengo unidades que quizás no hablan en la misma medida física. ¿Se entiende? Menos mal, para nuestro efecto, no vamos a entrar en esa complejidad. Entonces, Pero, miren. profe, ese ejemplo sería un daño normal, ¿no? Porque es inherente al proceso Bueno, depende. productivo. La empresa declararía, claro, si es inherente, es daño normal. Esa en el fondo es la definición de daño normal, pero tú dices, ya, el 3% se achica. Bueno, pero si la lavaste demasiado y se te achicó 10%, hay un 3% que es normal y un 7% que es anormal. Ah, ya, perfecto. Gracias. Profe, Ajá. ¿qué son las siglas UDN y UDA? Dañadas. Unidades dañadas normales y unidades dañadas anormales. Gracias. No hay de qué. Entonces, me voy a correr esta ventanita para acá. Listo. Entonces, digamos, primer departamento, por el de destilado. Entraron 47.500. ¿Cuántas tenían en el inventario inicial? Cero. Cero. Listo. Salieron 40.000. Entonces, me quedó una cantidad indeterminada de inventario final y voy a obviar en este caso el daño, porque este ejercicio, por ser el primero más simple, no tenía daño. ¿Sí? Entonces podría decir que el inventario final de producto en proceso fue ¿cuánto? 7.500. 7.500. Listo. Entonces voy a reemplazar acá abajo 7.500. ¿Sí? Después digo, las que salieron del primer departamento son las que entran al segundo departamento. Poseía las 14.000, que en el fondo es la suma de 3, 6 y 5 en el inventario inicial. Sé que salieron terminadas 35 y que me quedó algo que no sabemos. Entonces, ¿cuántas me quedaron? Que esto era lo que planteaba Max al principio. ¿19.000, creo? 19.000. 9.000. 9 o 19, a ver, 40, 54, menos 35, 19. Entonces, acá, si 8.000 están al 50%, ¿cuántas unidades están al 25% de avance? 11.000. 11.000. Listo. Y ahí completamos la letra. ¿Por qué 11.000, profe? No entendí eso. Entre las 8, todas las que quedaron en proceso son 19. Si una parte son 8.000, entonces las que faltan para llegar a 19 son 11. Perfecto. Gracias. Profe, entonces no discrimina si es que el avance, como uno puede estar al 20, uno puede estar al 40, pero todo lo englobo en el IFPP.
Claro, pues es que Bueno, todas están en proceso. Lo que pasa es que sí discriminan. Unas tienen más recursos que la otra. En el fondo, una tiene el 25% de los costos de estampado, otras tienen 50% del costo de estampado. entonces como a ese total le saco el porcentaje. Es que es que como lo cuento como unidades, pero en realidad no son unidades. Como la unidad finalmente el costo. Claro, pues, por eso que unas van a tener más costo que la otra. Entonces, hay 19.000, pero no todas te costaron lo mismo. O hay 11.000 que son más baratas que las 8.000, porque han avanzado menos. Pues es lógico en el fondo. ¿Entiendes? Por eso que nosotros no vamos a ocupar el concepto de unidad física, sino que vamos a ocupar el concepto de unidad equivalente, que me suena a que es lo que estás pensando tú. Sí, eso mismo. Gracias, profe. ¿No hay de qué? Profe, este sería el primer paso, ¿cierto? Claro, como que ahora hicimos el paso 1, solo para completar el diagrama. O sea, pero inclusive si no nos pidieran el diagrama, yo recomendaría siempre hacer el diagrama de flujo, por si acaso. Ya. ¿Sí? Entonces, la letra B te decía, déjenme ver, letra B, te decía el valor del inventario final y después la utilidad. Ya, entonces yo voy a hacer todos los pasos ahora en conjunto. ¿Sí? Voy a borrar este de acá. Entonces paso esto para acá. Esta barrita para arriba, voy a decir ya. Entonces, voy a primero con el departamento de destilado. Esto es B. Departamento destilado. ¿Sí? Entonces, ya hicimos el paso 1. Ese quizá es el único paso que uno puede hacer, no en la secuencia. Fíjense que yo hice el paso 1 para los dos departamentos. Todo el resto tengo que ir paso a paso. Entonces, el paso 2 es la matriz de coeficientes. Entonces, voy a decir, mira, tengo ciertas unidades que costear. Entonces tengo productos terminados que iniciaron al 0%. Tengo inventario final de productos en proceso que quedaron al 60% de avance. Y no tengo más unidades que costear. Entonces, tu siguiente fila va a decir recursos totales. ¿Sí? Perdón. Entonces, fíjense que, ¿qué recursos tenemos? Tenemos por costear papa, tenemos por costear aromatizantes y saborizantes, y tenemos por costear los recursos homogéneos, que en este caso es aguardiente. ¿Sí? Y otra columna más que le vamos a agregar es la columna de unidades. ¿Sí? Profe, Catherine. ¿qué dice ahí en la primera columna? Productos terminados que iniciaron al 0%. Mm, Inventario final de productos en proceso que avanzaron hasta el 60%. Porque aquí solo hay un tipo de productos, los que empecé en el periodo, pero podría ocurrir que en el siguiente departamento tú tengas otro tipo de productos terminados. Como los ya. que partieron al 25 o al 50 o al 60 o a lo que sea. ¿Mm? Entonces, fíjense, Gracias. voy a colocar aquí que la papa se coloca al 0%, los aromatizantes y saborizantes al 80% y el aguardiente se coloca uniformemente. Profe, ahí nos faltaría uno de los como productos que se ponen uniformemente, que sería como la parte como el diseño del embotellado. No, pues eso en el segundo departamento. Primero hacemos el primer departamento, después hacemos Ya. el segundo departamento. ¿Sí? Profe, Ajá. ¿a qué se refiere con unidades? Eso, ¿cuántas unidades eran? ¿Pero las terminadas o cuántas voy a poner? Vamos a llegar. Bueno, ya hagamos la parte de unidades.
¿Cuántas unidades terminé durante el periodo? 40.000. 40.000. ¿Cuántas quedaron en proceso? 7.500. Listo. Eso era todo. Ujú. Entonces, miren, aquí lo que vamos a rellenar es con los porcentajes que consumí de cada recurso. Entonces vamos a decir lo siguiente. De papa, ¿cuánto ocupé para terminar el producto? ¿El 100? El 100%. Ya. De aromatizantes y saborizantes. ¿El 80? No. ¿Y 100? 100. 20. ¿Y del aguardiente? 100. 100. 100. Listo. Conclusión general, para terminar el producto siempre tengo que ocupar el 100% de los recursos, porque si no sería un producto en proceso. Fíjense acá, miren. El inventario que avanzó hasta el 60%, ¿cuánto consumió del recurso papa? 60. El 100. El 100. Porque fíjense que papa y aromatizante y saborizante es lo que definimos en la clase anterior como recursos dicotómicos. O tiene toda la papa o no tiene toda la papa. Entonces tus opciones son 0% o 100. Pero como la papa se pone al principio, no puede haber un producto que haya avanzado un porcentaje, aunque sea pequeño del proceso, que no tenga la papa. ¿Se entiende? Pero fíjense, ¿llegó a la parte de aromatizante y saborizante? No. Entonces, ¿cuánto ocupó ese recurso? 0%. Pero, Pero Listo. ¿Cuánto ocupó el aguardiente para terminarse? 60. 60. ¿Entiendes? No consumió el 100 porque no está terminado. Entonces, fíjense que ahora nosotros después vamos a calcular las unidades equivalentes como si se hubiesen terminado. ¿Se entiende? Entonces, voy a colocar los recursos que te decía el enunciado. Acá te decía 57 millones, 783, 189. Acá teníamos 34 millones, 569, 433. Y acá teníamos 96 millones, 198, 468. ¿Sí? Entonces, normalmente en esta celda de acá, yo hago dos cosas. Primero, voy a sumar las unidades totales, 47.500. Entonces, uno puede ir chequeando si fue haciendo esto bien, porque en el fondo, si yo miro la parte donde hicimos el balance del flujo físico, digamos el paso 1, tenemos que un lado de la ecuación suma 47.500 y el otro lado también suma. Ah, ya, entonces, esta parte está bien. No es que contabilicé solo 40 o que contabilicé más o menos, no, contabilicé justamente la unidad. Segundo, voy a sumar todos los recursos para calcular cuántos son los costos por contabilizar. Entonces después, cuando yo valorice el inventario de las unidades que traspasé y de las unidades que quedaron en proceso, no puede valer algo distinto, porque esto es contabilidad, no se pierde la plata, o va a dar a un tipo de inventario o va a dar al otro tipo de inventario. ¿Sí? Entonces esto es 188, 551, 90. ¿Sí? No es que se estén dividiendo por si acaso, es solamente que dividí la celda en dos, entonces uno es la suma de estas tres cosas, el otro es la suma de estas dos cosas. ¿Sí? Entonces fíjense, yo voy a expandir aquí esto de acá, entonces para continuar en la misma línea, ¿no? Es decir, productos terminados en 0, inventario final de producto en proceso al 60, entonces voy a colocar acá total de unidades equivalentes y voy a poner aquí abajito costo por unidad equivalente. ¿Sí? Entonces aquí voy a cambiar el color. Paso 3. ¿Sí? Entonces voy a poner aquí matriz de unidades equivalentes. ¿Sí?
Entonces, fíjense, aquí lo que vamos a decir es 40.000 unidades que ocuparon el 100% de la papa. ¿A cuántas unidades equivalen que hubieran ocupado el 100% de la papa? 40.000. 40.000. Listo. Lo mismo para aromatizante y saborizante. 40.000 por 100, 40.000. 40.000 por 100, 40.000. ¿Sí? Faltó expandir esa línea. Profe, ¿cómo era? Multiplico el número de unidades físicas por el porcentaje de consumo del recurso. Ah, ya, gracias. ¿No hay de qué? ¿Sí? Entonces, 7.500 unidades por 100%, 7.500. 7.500 por 0%, ¿cuántas unidades? 0. Claro. 0. Y 7.500 unidades que consumieron solo el 60% van a ser, 24.000. ¿cuánto? 4.500. 4.500 unidades. ¿Se entiende? Entonces uno dice, no, pero es que son 7.500, sí, pero 7.500 que consumieron el 60% gastan exactamente lo mismo que 4.500 que hubieran consumido el 100%. ¿Se entiende? Esa es la parte donde uno ve como materializado el concepto de unidad equivalente. ¿Sí? Entonces ahora sumo, entonces voy a decir aquí 47.500, aquí para este recurso 40.000 y acá 44.500. ¿Sí? Entonces, el costo por unidad equivalente, este numerito de acá, va a ser recursos totales dividido por total de unidades equivalentes. ¿Se entiende? Entonces, fíjense, si hay 47.500 unidades que consumieron 57 millones, quiere decir que en promedio, por eso estamos haciendo promedio ponderado, cada una consumió 1.216,49. ¿Sí? Hago lo mismo para aromatizantes y saborizantes, son 34.569.433, lo divido por las 40.000 unidades equivalentes. Y eso nos va a dar 864,24. Y en el último caso, los 96.198.468, lo divido por 44.500 y eso nos va a dar 2.161,76. ¿Sí? ¿Alguien que se perdiera hasta ahí? ¿No? ¿Todos claros? ¿Sí? Entonces hago el paso 4. Paso 4, valorización o costeo del inventario. Entonces, ¿cuántos tipos de inventarios tengo por costear? ¿Cuántos tipos de inventario? ¿Solo uno? No, 3, ¿no? no. 2. 2. Tengo los que terminé y los que no terminé, pero quedaron con un avance del 60. Entonces, fíjense, aquí voy a poner productos terminados al 0 y después pongo un inventario final de producto en proceso al 60. ¿Sí? Entonces, fíjense, voy a multiplicar aquí el número de unidades equivalentes por el costo por unidad equivalente. Entonces voy a tener 40.000
por 1.216,49 más 40.000 por 864,24 más 40.000 por 2.161,76. Obviamente, si alguien factorizó y sumó todos los costos por unidad equivalente y lo multiplicó por 40, está perfecto. No hay problema, yo lo hice en la versión extensa en el fondo. ¿Sí? Entonces, eso te va a dar un costo de 169.699.600. ¿Sí? Profe, Ajá, Antonio. es que no entendí bien cómo se sacaban el costo por unidad equivalente. Dividí los 57 millones y en 46.500. Ya, perfecto. 47.500. Y después los 34 en 40 y los 96 en 44. En el fondo ocupé esta formulita. Ya. ¿Sí? Entonces, voy a poner Ya, acá. gracias. Tengo 7.500 por los 1.216,49. Más 0 unidades por 864,24. Más 4.500 unidades por los 2.161,76. ¿Se entiende? De nuevo, si alguien dijo, pero 0 por algo, ya, pero es para poner el genérico porque podría pasar que no sea 0 en el fondo. ¿Se entiende? Y eso te va a dar un costo de 18 millones. $18.851.595. ¿Sí? Entonces, fíjense, para comprobar si hicimos bien esto y no seguir avanzando, si estuviera mal, digo lo siguiente, mira, este costo más este costo es lo que nosotros vamos a llamar como costos contabilizados. Este de acá es lo que vamos a llamar costos por contabilizar. Entonces vamos a decir 169 más 18 nos va a dar un total de 188.551.195. Y fíjense que ese número es muy parecido al otro número. ¿Por qué no es igual? Porque ocupamos 2 decimales, ¿no? Si hubiéramos ocupado todos los decimales nos va a dar el número exacto. ¿Sí? Entonces, como voy a poner al tiro porque aquí ya, pero ¿cuánto nos permitimos fallar en la prueba? Clásica pregunta. Tolerancia más menos 500. Vamos a ser más tolerantes. Más 1000. Fíjense que aquí fallamos en 105 pesos. Bueno, pero está bien cerca. 105 pesos dentro de 188 millones a nadie le importa. ¿Profe lo sumó? Ujú. Ay, gracias. No hay de qué. ¿Se entiende? Y entonces ahí tendríamos los costos del primer departamento. Entonces el segundo departamento va a tener otra cantidad de recursos. Entonces fíjense. Para el segundo departamento, ¿cuál es el primer recurso que tiene? ¿La botella? No, antes que las botellas. Los Productos productos terminados terminados. del proceso 1, ¿no? Eso es, los recursos transferidos. Entonces, miren, porque costeo por procesos quizá tiene una parte que es mecánica, que en el fondo vamos a repetir el paso 2 para el segundo departamento, el paso 3 para el segundo departamento y el paso 4. Entonces, me voy a cambiar yo a la solución que todos ustedes tienen en Webcurso. ¿Sí? Entonces, fíjense, aquí teníamos el diagrama dibujado. Entonces, claro, tenemos un recurso que es la botella, pero eso, ¿qué se está colocando dentro de la botella? Todo lo que apareció del primer departamento que era destilado. Entonces, lo que tenemos ahí esencialmente es que tengo recursos transferidos, tengo la botella,
Tengo la caja y tengo los estampados y colores. 4 recursos que contabilizar. ¿Se entiende? Por eso que fíjense que en la solución yo había colocado acá siempre una incógnita, ¿cuántos recursos transferidos? Entonces, lo que acabamos de determinar es que los recursos transferidos aquí, el monto que acabamos de decir, que era una gran pregunta. Vuelvo a la pizarra para recordar cuánto era. El 188. 169,699. Acuérdense que no todos los recursos que utilicé fueron para unidades transferidas. Ah, se borró la flechita. Ups, todo no. Entonces aquí... ¿Solo se transfieren los terminados entonces? Claro, no puedo transferir recursos que están a medio hacer. Cuando no te vendo así como a una botella sin tapa, no es así. 169,699,000, creo que 0,50, una cosa. ¿Se entiende? Entonces ya en realidad el total de recursos por contabilizar no sería eso. ¿Sí? ¿Es claro para todos cómo llegamos hasta ahí o alguien se perdió más atrás? Si puedes repetir esta última parte, por favor. Yo tengo que 7.000 unidades quedaron acá y 40.000 transferí. El costo de estas es 169 millones. De las 7.500 que quedaron tienen un costo que era aproximadamente de 19 millones y fracción. ¿Se entiende? Entonces, estas unidades van a pasar a ser el inventario inicial de productos en proceso del próximo periodo. ¿Entiendes? Entonces, ahora lo que yo tengo que costear es los 169 millones, pero los voy a mezclar con estas 14.000 unidades que teníamos acá. Entonces, fíjense que te decía, me costaron 3.324 cada una y se reparte 40, 40 y 20. Ya fíjense acá. Aquí está, los recursos transferidos son el 20% del total, las botellas son el 40% del total y los logos y estampados van a ser, o logo y colores en ese caso, van a ser 40%. Y obviamente como están en proceso nunca llegaron a colocarse en las cajas, pues entonces tiene 0 costos de caja, es obvio. ¿Sí? Entonces ahora como nosotros estamos utilizando promedio ponderado, voy a suponer que cuántas unidades empecé en el periodo, por un punto premio. ¿Cuántas unidades comencé en el periodo según costo promedio Las del ponderado? anterior, ¿no? ¿Cuántas? Las 7.000. 40. No. 14.000. 40 más las 14.000. Listo, un punto. 54.000. Porque acuérdense que nosotros dijimos, este es el problema de promedio ponderado. Junta estas con estas, entonces supone como si las 54.000 hubieran sido empezadas en el periodo y luego costea toda esa. ¿Se entiende? Entonces aquí una parte esencial es entender lo que pusimos en el diagrama y qué está ocurriendo detrás de ese sistema de costeo. ¿Sí? Entonces, miren, voy a limpiar esto y voy a bajar en la solución. Todos tienen la solución en WordCursos, por si acaso. Entonces, fíjense, vamos a tener recursos transferidos, las botellas, que le voy a agregar aquí, que estos obviamente están del periodo anterior, entonces se colocan en 0%, estos se colocaban al 100% y esos se colocaban los estampados y colores uniformemente. ¿Sí? Entonces, terminé 35.000 botellas y además tengo ahora, en vez de un solo inventario final, tengo dos, pues uno que quedó al 25 y otro que quedó al 50. ¿Sí? Entonces, paso 2 para el siguiente departamento, para terminar una botella de vodka en su caja. ¿Cuánto necesito del líquido porcentualmente? 100. 100. Listo. Ese punto. Para terminarla, ¿cuánto necesito de las botellas?
100. 100. ¿Cuánto necesito de los estampados y colores? 100. 100. Y necesita la caja, 100. Mm. ¿Se entiende? Entonces repetimos el mismo procedimiento, pero de acuerdo a los porcentajes y dónde se agregan los recursos en otras partes, en el fondo. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuántas unidades eran? 35. Y ahí tenemos la 11 y la 8 que ya habíamos calculado en un paso inicial. Entonces decimos, mira, si avanzó algo en el proceso 2, ¿pasó por el proceso 1? Sí. Sí, listo. Entonces tienen el 100%. Si avanzó más que el 1%, seguro que tienen las botellas. Si avanzó el 25%, ¿cuánto se le ha agregado de los estampados y colores? 25. 25. Y si avanzó el 50, el 50. ¿Sí? Como no se ha terminado, ¿llegaron a las cajas? No. No. Entonces tiene el 0% de ese recurso. ¿Se entiende? Y entonces tenemos eso, colocamos los costos, pero aquí, ojo, aquí la complicación puede ser que aquí lo que hicimos nosotros fue mezclar los 169 millones que nosotros calculamos en el periodo, más todo lo que habían consumido las 14.000 unidades del inventario inicial. Y como es promedio ponderado, sumamos eso. ¿Se entiende? Ahí podría ser la complejidad. Tengo que sumar los recursos que había consumido las unidades que ya existían, más las unidades que yo agregué a la producción durante el periodo. ¿Sí? Entonces, teniendo la suma de esas dos cosas, decimos, mira, hay por contabilizar estos 323 millones. Y entonces repetimos el procedimiento, decimos las 35.000 unidades por 100% en cada uno de los recursos son 35.000 unidades equivalentes. La 11.000 por el 100% en dos recursos son 11.000. Por 25% van a ser 2.750 y por 0% en cajas, 0 unidades. Y lo mismo para la 8. 8 por 100, 8. 8 por 50, 4. Y 8 por 0, 0. ¿Sí? Entonces, sumo y te va a dar el total de unidades equivalentes. ¿Se entiende? Ya deberíamos poner en negrita. Igual que acá. ¿Sí? Y entonces, ahora que tengo el total de unidades equivalentes, calculo el costo por unidad equivalente. Entonces digo, 179 millones dividido 54.000 unidades me va a dar 3.315,15. 70 millones dividido 54.000 unidades me va a dar 1.308. Lo mismo para estampado y colores, 64 millones partido 41.000 te da 1.552. Y los 9 millones y medio partido 35.000 unidades te da 271,43. Profe, una duda. María José. ¿Y qué pasó con los 14.000 unidades que partían en el IPP al principio del departamento 2? Las fusioné, po. Entonces, supuse que las 35.000, porque es una buena pregunta. Y con eso vamos a terminar la clase de hoy. Nosotros dijimos, mira, de estas 35, 14.000 son del periodo anterior. Sí o sí, físicamente esas ya estaban más avanzadas. Entonces, ¿cuántas son del periodo? 21.000. La diferencia. 21.000. 21. ¿Se entiende? Entonces, tú dices, ah, pero esas las terminé antes. Sí, podría contabilizarla. Entonces yo podría haber agregado una línea que dijera productos terminados que partieron al, no me acuerdo cuánto era, pero voy a inventar, 40%. Entonces esa, por ejemplo, no ocuparían las botellas, ocuparían 0 porque ya tenían las botellas. Ocuparían el 60% del estampado y colores. Solo lo que me falta para terminar. ¿Se entiende? Pero hacer eso sería FIFO. Y nosotros no vamos a hacer eso. Ya, y mi duda es que ya están los 14.000, Ujú. pero faltan los 40.000, o sea, los productos transferidos desde el departamento 1. Ajá. Por eso que acá sumé los 169, que era el costo de los recursos transferidos que calculamos haciendo los 4 pasos para el departamento 1, más los costos del periodo.
¿Entiendes? Aquí lo consideré, pues, al mezclar las unidades, mezclé los costos también. Entonces sumé el inventario inicial más los transferidos del periodo. Después sumé el inventario inicial de botella más lo que compré durante el periodo. Estampado y colores lo mismo, lo que valía el inventario inicial más lo del periodo. Y así sucesivamente. Ya, aún me quedan dudas, pero lo voy a ver de nuevo, yo creo. Bueno, pero solamente como que elimino que esas unidades hayan tenido algo de avance. Por eso que decíamos que se sobrecostean. Como que las reseteo en términos de costo, obviamente, para que partan las 54.000 del periodo. Pues entonces mezclo el costo de las 14 con el costo de las 40 en cada uno de los recursos que consumo. ¿Sí? Catherine. Ya, gracias. Tengo dos dudas. Ujú. ¿Cómo yo determino los 35.000? O sea, yo entiendo que se transferían 40.000 del periodo anterior, Ujú. pero ¿por qué queda como 35.000? Ah, eso lo hicimos en el dibujo. Habíamos dicho que terminaba con 35.000 en cada caja. Ya. Y lo otro Ujú. era, ¿podría bajar? Bajo. Era justo arriba de la matrices. Ahí. No te escucho. No. Que no entiendo los cálculos de aquí arriba, ¿a qué corresponden? Ah, el enunciado te decía que habían 14.000 unidades por 3.328. Entonces, al multiplicar 14.000 por 328, te gastaste 42 millones. ¿Esos 42 millones a qué corresponden? 40% es del recurso botellas, 40% es de la pintura para los logos y el 20% es transferido del departamento anterior. Entonces, lo que yo hice acá fue esos 46 millones, perdón, por 40%, 46 por 40 y 46 por 20% para saber cuánto era de cada uno. Y entonces después mezclé, en el fondo los 169 que tenía acá, más esos 9, te dan los 179 de acá. Después tenía que durante el periodo consumí X y le sumé en botellas lo que venía del periodo anterior, 18. Y lo mismo para estampado y color. Ah, Y ya. eso te dan estos números de acá abajito. Gracias. ¿No hay de qué? Profe, pero ahí como que igual separo los costos por departamento. ¿No sería como ponderado o sigue siendo ponderado? Sí, pues es que no separo las unidades que están más avanzadas de las unidades que inicié y terminé durante el periodo. Entonces mezclo los costos, pero igual separo los departamentos. No es que suponga que son exactamente el mismo departamento, sino que supongo que las unidades, al revés, no diferencio entre las unidades del inventario inicial y las que inicié durante el periodo. Ya, pero si no nos dicen dado, por ejemplo, el precio ponderado Ujú. del segundo Ah, no se puede hacer en departamento. ese caso, no se puede hacer. Ya, perfecto. ¿Sí? Ya, bacán. ¿Todos claros? Profe, amigo, me está quedando todavía una duda. ¿Cuál? Es que los 7.500 que eran como del inventario final del departamento 1, Ujú. ¿se transfieren al departamento 2 o no? No, pues, Es que no me queda claro. están en proceso. Esos 18 millones quedan en el inventario inicial. En el fondo, mira, el inventario inicial de producto en proceso costaba 18 millones de este recurso, 18 del segundo departamento. Bueno, estos 18 de acá es lo que van a valer el siguiente mes, el siguiente trimestre, en el fondo, el siguiente periodo, esas 7.500 unidades que quedaron, que como son inventario final para este periodo, son el inventario inicial del siguiente periodo. Sí. Eso es. Pues entonces esas quedaron en proceso, no las puedo transferir, no. Por eso que cuando yo miro como el activo de inventarios, tengo materiales, productos en proceso, productos terminados y consumibles. Entonces, tu Ya. producto en proceso son esas 18 millones. Ya, gracias. ¿Es de qué? Profe, tengo una duda con la matriz de unidad equivalente, el paso Ajá. 3. No, no entiendo, no, la otra, la del primer departamento. No entiendo dónde sale el 7.500 y el 4.500. 7.500 por el 100%,
7.500. Ya, perfecto. Y 7.500 por 60%, 4.500. Perfecto, gracias. ¿No hay de qué? Profe, Ajá. María José. que creo que ya o sea, quiero comprobar si es que ya entendí. Que Ajá. cuando uno transfiere los productos del departamento 1 al departamento 2, Ujú. son 40 unidades. Sí. Entonces, si yo sumo esas 40 unidades más y después salen 35.000 unidades. Ajá. Entonces tengo que sumar como unidades iniciales del departamento 2, tengo que sumar 40.000 Ajá. más las 14.000 Sí. y después las debo restar y de ahí me da los 19.000. Sí, eso es. Entonces sí están considerados dentro como del departamento 2 las 40.000 que fueron transferidas. Tal cual. Ya, perfecto, ya. Ya, súper. Gracias, Sí, profe. todo claro. No hay de qué. Ha sido todo por hoy entonces. Que estén súper bien. Chao, profe, Chao. gracias. Chao. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Gracias. Chao, profe, gracias. Chao.